Muchas bendiciones para usted y su familia, para su negocio, para su trabajo, para su diario vivir. En el nombre de Jesucristo yo los bendigo este día, deseando que la paz de Dios, la misericordia de Dios sea abundante en su vida. Gracias por sintonizar este programa, Tesoros Escondidos. Yo soy su servidor Abel Cardona y estamos aquí, usted y yo, sintonizándonos en su canal favorito, es el canal de la familia Génesis Televisión. En esta hora, en este día, yo quiero compartir con ustedes alguna serie de mensajes sobre la fe. La fe, los héroes de la fe. Es una lista preciosa que usted puede encontrar fácilmente en el capítulo 11 de los Hebreos. Los héroes de la fe. La verdad que cuando yo abro este capítulo y empieza diciendo, ¿verdad?, que la fe es cómo define la fe de una manera muy preciosa, diciendo el escritor que es la sustancia de lo que no se ve, es la demostración de lo que no se ve. Y es que lo que se ve, como dice el apóstol Pablo, pues para qué esperarlo, pero lo que no se ve, eso es eterno. Lo que se ve es temporal, la materia es temporal, pero lo que no se ve, lo espiritual, eso es eterno. Yo quiero compartir por estos siguientes 25 minutos acerca de uno de los héroes de la fe. Hay tantos héroes ahí preciosos que yo quiero compartir. Me gustaría de todos, pero por lo menos, ¿qué le parece si empezamos con la historia de Moisés? La historia de Moisés es una historia emocionante porque encontramos cómo durante el tiempo de la aparición de Moisés, le tocó nacer en un tiempo muy peligroso, muy difícil, cuando Israel había crecido tanto que ya los egipcios se comenzaron a preocupar. Dice, estos han crecido mucho y son muy fuertes, al rato si hay una guerra ellos se van a poner a favor del enemigo y se van a ir de aquí, entonces tenemos que hacer algo. Así que la primera opción que tuvieron, primeramente dijeron, pues ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues vamos a eliminarlos, vamos a esperar que ya no nazcan, que no hay que dejarlos que nazcan los varones, vamos a dejar que nazcan nada más las mujeres. Y entonces ya va a ser la preocupación menor. Pero otra opinión fue que los pusieran a trabajar a los varones, pónganlos a trabajar duro desde que amanece hasta que oscurece, pero fuerte, para que lleguen a la casa desganados, sin ganas de estar con la mujer y ya no van a preocupar más familia. Pero este plan falló terriblemente porque los hombres venían y como quiera, ellos estaban con su mujer y tenían familia, eso no es posible. Así que contrataron a 2 mujeres parteras y les dijeron, miren, cuando van a atender un parto, procuren que si es un niño, mátenlo. Y si es una niña, pues déjenla. Pero no fue así. Cosa interesante, dice la Biblia que las mujeres, las 2 parteras, tenían temor de Dios. La verdad no se explica, yo no entiendo cómo es que ellas, siendo egipcias, teniendo tantos ídolos ellas mismas, tenían temor de Dios. ¿Habrían oído hablar de Dios? ¿Sabrían que Jehová es el Dios de los ejércitos? Así que ellos tuvieron temor de Dios y dejaban que las mujeres, si tenían varones, los dejaran. Así que empezó a haber muchos problemitas de este tipo. Pero bueno, dijeron, pues como quiera, si nace un niño por ahí, hay que matarlo. Y así encontramos que nace Moisés. Yo quiero compartir con ustedes primeramente sobre los cimientos de la fe. Quiero compartir con ustedes acerca de cómo son los fundamentos de la fe. Y dice la palabra de Dios que en el primer versículo que habla de Moisés, dice que Moisés nació y sus padres dice que lo vieron hermoso y luego lo protegieron. Yo a veces me he preguntado, entonces a los demás niños que los mataron no los vieron hermosos. Lo que pasa es de que cuando dice hermoso, hay una traducción que quiere decir
vieron en el niño que había algo en su futuro. Dios reveló algo, al ver a ese niño reveló que ese niño podía ser incluso el Salvador, el líder que sacaría al pueblo de la esclavitud muchos años después. Entonces había un plan y entonces los padres lo protegieron. Yo quisiera detenerme un momento ahí para decirle que hay un plan de Dios para nuestros hijos, pero este plan se cumple a medida de que los padres tengan mucho cuidado en proteger, en bendecir, en cuidar a su hijo. Así que en aquellos días la mala noticia era que la señora se había embarazado. Qué diferente de hoy, ¿verdad? De que cuando se embaraza la señora, pues todo el mundo hace fiesta en la casa. Pero en aquellos días era de preocuparse. Y más vale que este niño no sea llorón, porque se va a descubrir que tenemos un niño vivo aquí. Así que me parece que esto habla mucho de nuestros días, cuando muchos niños son indeseables. Algunos son abortados y los que quedan vivos son maltratados, los ven con mucho desprecio porque esto para algunas les arruinó su vida. Sin embargo, hay una escuela que dice que escuela para padres. Yo nunca fui a esa escuela, no sé de qué trata, pero por lo menos lo que me han dicho es que hay 3 cosas que enseñan en la escuela para padres. Primero, hay que ponerles una atmósfera de amor en la familia. Es una clave muy importante. En segundo lugar, se habla de que hay que tener responsabilidad con los hijos. Responsabilidad para suplir todo lo que sea necesario. Y por supuesto también protección. Vivimos en tiempos peligrosos y es necesario, que el niño sea protegido, amado y también que tenga todo lo necesario que se puede dar a un hijo. Bueno, dice aquí que le vieron niño hermoso. Qué revelación del propósito de Dios. Y que fue escondido, protegido desde que nació. Dicen los americanos, ayúdenle al niño cuando esté en la silla alta, no cuando esté en la silla eléctrica. La silla alta es lo que llamamos en México la periquera. Y es desde que está ahí, entonces ayúdalo, protégelo. Ya cuando esté en la silla eléctrica, dicen los americanos, pues ya no tiene mucho caso. Así que dice que lo protegieron por 3 meses. Hagan de cuenta que fue un lugar de protección. 3 meses. Ahí estaba la incubadora humana protegiendo al niño. Y entonces toda la familia participó en proteger al niño. Toda la familia. Si usted lee el pasaje de Éxodo, en sus primeros capítulos, ahí va a encontrar cómo fue protegido. Primeramente, el papá, Amram, él le hizo una canastita y la arregló muy bien para que no se hundiera ni penetrara el agua. La hermana de Moisés trató de cuidarlo mientras lo echaban al río Nilo para que pues estuviera flotando allí. Y la señora pues ha de haber estado orando, preocupada, instruyendo a la familia. Toda la familia puede participar en el cuidado del niño, porque Satanás quiere a tus hijos, quiere destruirlos. Ha habido necesidad de esconderlos, de protegerlos, de desafiar las circunstancias adversas que rodean a nuestros hijos en estos tiempos tan difíciles. Y hay que planificar qué hacer a medida que va creciendo el niño, que vaya siendo amado y cuidado hasta que llegue la edad en que él solo se pueda defender. Entonces hay que estar expectantes de lo que Dios quiere hacer. Leí yo creo que en un folleto por ahí hace tiempo de un niño que hizo una oración muy curiosa. Oh, yo quiero ser, Señor Jesús, yo quiero ser una televisión, conviérteme en televisión. Y cuando alguien me escuchó, dijo, ¿por qué? Dijo, bueno, mire, es que
Cuando la televisión se prende en casa, todos van con alegría a sentarse frente al televisor. Y su vista está fija en el televisor. No tienen mucho cuidado, que si alguien habla, inmediatamente lo callan. ¡Cállate! Porque están al pendiente de lo que dice la televisora. Y si se descompone, todos están preocupados. Hay que ir a llevarlo al técnico para arreglarle. No pueden pasar un día sin el televisor. Todos alrededor de la tele. Yo quisiera que así me trataran a mí, dijo el niño. Yo quisiera ser también un televisor. Dijo Napoleón Bonaparte que la mano que mece la cuna es la mano que controla el mundo, es la mano que gobierna al mundo. Entonces, qué interesante es que desde muy pequeñitos, por eso estoy hablando de los fundamentos de la fe, los fundamentos de la fe. Y bueno, toda la victoria de la fe es lo que hablamos aquí en este pasaje. Y dice el pasaje de Hebreos que cuando ya creció, entonces Moisés tuvo que tomar algunas decisiones, tuvo que tomar decisiones importantes. El haber nacido, dice la historia bíblica que flotando en el agua del río Nilo, la princesa lo vio y dijo, este niño es de los hebreos, pero aquí lo abandonaron, aquí está. Y lo recogió. La hermanita de Moisés, que lo estaba mirando, le dijo, ¿quieres que alguien te lo cuide? Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Que trajo a la mamá y hasta le pagaron porque cuidara y amamantara al niño. Y estuvo viviendo después en la casa del faraón. Imagínense, con todas las comodidades, con un futuro halagador, con todo ya hecho, pero no fue un golpe de fe, no fue un golpe de suerte, fue un golpe de fe, porque dice la palabra que por fe Moisés creció allí, pero llegó el día en que tomó las decisiones. Nosotros todos los días tomamos decisiones, a veces buenas y a veces malas. Y hay que pensar bien qué es lo que tenemos que decidir. Un señor me dijo, no conociendo la palabra de Dios, él me dijo, pues yo digo que para tomar buenas decisiones en la vida, pues hay que aprender a jugar ajedrez. Y dije, ¿por qué? Dice, porque el ajedrez nos ayuda a tener paciencia, a medir nuestras decisiones, a saber cuándo nos vamos a lanzar, porque el que está jugando al ajedrez tiene que pensar muy bien en el próximo movimiento. No sea que en un movimiento equivocado le griten, jaque mate, ya estás fuera, porque no te fijaste bien. Me decía él que algunas jugadas muy profesionales duran semanas, duran varios días. Entonces pensé, dije, pues bueno, yo no sé jugar ajedrez, pero lo que él me estaba diciendo es importante, ¿verdad? Uno tiene que tener mucho cuidado en las decisiones que tiene que tomar. ¿Y alguna vez usted se ha arrepentido de alguna mala elección? ¿Alguna vez ha pensado, ¿por qué me casé con este o con esta? Pudiendo tener otra posibilidad, tomé una mala decisión. Quizás en el trabajo, usted se decidió por un empleo nuevo y abandonó el otro y el otro está mejor. O a lo mejor usted dice, este es lo que yo quería, aquí ya le atiné, aquí me fue muy bien. ¿Alguna compra, un carro, una casa? O ¿alguna decisión que ha tomado le ha parecido buena, mala? Todos los días tomamos decisiones. Y Moisés hizo una elección desconcertante. Renunció al vivir en la casa de Faraón. Y con esto pues renunció a la mamá. Ha de haber sido una mamá, como era señorita, muy joven, muy bonita, pero él se decidió por otra familia. Dice el pasaje bíblico que rechazó los deleites temporales, marque eso. Sí, el pecado trae deleites, pero son deleites temporales. Y renunció a ellos. Renunció a los tesoros. Había riquezas en Egipto durante ese tiempo, y él renunció a ellos. Hay muy cerca de las pirámides de Egipto una tumba casi abandonada. Un muchacho
estadounidense, heredó una fortuna, pero el muchacho tenía vocación de servir a Dios y se fue a Egipto como misionero. Y allá gastó toda su fortuna en la obra misionera y al fin de cuentas se murió en Egipto. Y ahí está, a pocas cuadras de las pirámides, donde están los grandes tesoros, ahí donde Tutankamón y otros metieron muchos tesoros para su muerte, pensando que estas cosas de oro les iba a ayudar para la vida eterna, pero no fue así. Y a pocas cuadras está la tumba abandonada ahí de este muchacho que prefirió mejor los tesoros del Señor. Por eso dice en su palabra, no hagan tesoros en la tierra donde los ladrones se meten, donde se echa a perder el orín, echa a perder los billetes, sino que hagan tesoros en el cielo, hagan tesoros en el cielo. Y eso fue lo que hizo precisamente Moisés. Él eligió, dice, el vituperio de Cristo. Pero ¿cómo si no conocía a Jesucristo? Bueno, la palabra Cristo quiere decir ungido. Y esta palabra se aplica también al pueblo de Israel, porque Israel es el pueblo elegido por Dios. Así que él prefirió consolidarse con Israel en su tortura, en sus tiempos difíciles, que las cosas de este mundo. Y dice, ¿por qué? Dice, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Su mirada puesta en el galardón. Quiere decir que había algo que él sabía que existía, mejor, mayor. Había riquezas, había galardones, había premios, había mucha bendición. Y de hecho, pues ya sabemos qué fue lo que sucedió posteriormente. Así que prefirió entonces tomar la mejor decisión. Pero también en el libro de Hebreos nos habla del valor de la fe. Dice que desafió la ira del faraón. Sí, porque con toda su potencia y toda su fuerza, Faraón podía haberlo encontrado donde se escondiera. Porque aparte de las decisiones que él tomó, aparte de eso sabemos que él cometió un crimen y mató a un egipcio. Y se escondió y huyó de ahí. Y él desafió la ira del faraón, la ira del rey. Entonces, renunció la ira, renunció que él tenía que dejar todo. Y entonces se enfrentó a la ira del faraón por haber renunciado a la familia, por haber renunciado a Egipto, por haber renunciado a la religión. Y entonces cometió hasta un homicidio. Y anduvo como fugitivo muchos años. ¿Cuántos serían? Pues como 40 años. 40 años, porque 40 los vivió en Egipto, 40 en el desierto y los últimos 40 en el viaje hacia Canaán. Entonces venció el temor. Dice por ahí alguien, el temor te paraliza, pero la fe te moviliza. Entonces la clave de este pasaje es que dice que se mantuvo como viendo al invisible. Parece una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo puede uno ver lo que no se ve? Solamente con los ojos de la fe. Eliseo le habló a su criado que estaba tembloroso porque los sirios los habían sitiado. Y dice la Biblia que Eliseo le dijo al Padre Dios, Señor, ábrele los ojos a este hombre para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Los ojos de la fe. El mundo ve solamente, dice la Biblia, lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón y nos pide que nosotros abramos también los ojos de la fe. Entonces, aquí tenemos en tercer lugar la fe que salva. Dice que nos presenta aquí un dato escalofriante. El último día que Israel la pasó en Egipto, ya sabemos que vinieron varias plagas y la 10ª plaga es que Dios iba a enviar a un ángel con una espada y matar así al primogénito de todos los egipcios y hasta de los animales. Así que
Esa noche nadie durmió, porque se oía el gritar. Venía el ángel, pero para que Israel escapara de ese juicio, tenía que llenar el dintel de la puerta de su casa con sangre de un corderito. Este es un símbolo precioso de la sangre de Jesucristo que nos guarda, que nos protege. Así que cuando vino el ángel y veía la marca de la sangre, pasaba por alto. Pero donde no, ahí llegaba y mataba al hijo mayor de la familia, sean los egipcios o sea quien sea, y aún hasta los animales. Así que fue un momento muy, muy terrible. Sin embargo, Dios dijo a Israel, esa noche, es la última noche que van a pasar ustedes en Egipto, hagan una celebración. Así que vea el contraste. Mientras que una área estaban llenos de dolor, de tristeza, de luto y muerte, en la otra área había fiesta. Estaban preparando la comida para salir y tenían que comérsela de pie, porque en un momento dado la instrucción dice, cuando yo diga, se van a salir de ahí. Y entonces comenzaron ellos a hacer una fiesta, mataron los corderitos, hicieron una gran cena, compartieron con otros y con la sangre marcaron la puerta de su propia casa. Era un contraste esa noche. Así que era la noche de la celebración. Era la muerte de un corderito. Se dice con mucha sabiduría que en el Antiguo Testamento el cordero muere por los pastores, pero en el Nuevo Testamento el pastor muere por los corderos. Y hablando precisamente de Jesucristo. Y la sangre en los dinteles nos habla de la sangre de Jesucristo que debe protegernos. Y listos ya para salir, tuvieron protección. Cuando Dios, dice un himno, cuando Dios la sangre ve, entonces hay protección y bendición. En cuarto lugar, este pasaje de Hebreos 11 nos habla de la victoria de la fe. Parece como si Dios los hubiera empujado a una área peligrosa, a una trampa, porque les marcó una ruta, pero una ruta sin salida. Así que ve usted, imagina usted al pueblo de Israel, casi 1 millón de gentes caminando y de repente se toparon con el Mar Rojo. A su izquierda el desierto y las montañas, y atrás vienen los egipcios que decidieron irlos a alcanzar para traerlos otra vez a Egipto o matarlos. Así que ¿para dónde? Parece una trampa. A veces Dios nos pone en una situación de que a ver qué vamos a hacer. Si confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Y así que faltaba una cosa. Ya no mires adelante, ni a los lados, ni para atrás, pues estás perdido. Pero pon tu mirada en el cielo. Mira hacia arriba. Mirad las cosas que Dios puede hacer. Y cuando el pueblo empezó a clamar, Dios habló a Moisés y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. Pero ¿cómo vamos a marchar sobre los obstáculos? Entonces ahí sucede el milagro colosal, que de todos los tiempos el milagro sobresaliente. ¿Qué es lo que pasó? Que Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara, hagas de cuenta un cuchillo caliente sobre la mantequilla. Se partió el mar en dos, se abrió en dos. Pero en medio quedaba el atascadero y el lodazal. ¿Cómo iban a pasar por ahí? Pues Dios hizo que viniera un viento, un ventarrón fuertísimo, hasta que quedó en seco. Y así pudieron pasar. Hace tiempo que alguien hizo una crítica. Dice, lo que pasa es que, ¿cómo pudo suceder? ¿Qué milagro puede ser ese? Cuando se sabe que esta área del mar, hay veces que está muy bajito y llega hasta las rodillas. ¿Cómo pudo haber sido eso? Un milagro. Sí, pudieron cruzar, pero no hay milagro allí, porque el mar baja y queda hasta las rodillas de la gente. Y alguien le contestó, dijo, bueno, pues el milagro fue que cuando vinieron los egipcios de atrás, se ahogaron, todo el ejército se ahogó. ¿Cómo se pudieron ahogar en un charquito tan chiquito, verdad? De todas maneras, el milagro ya está. Entonces,
Continuamos hablando de la conquista de la fe. La conquista de la fe. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a Israel que marche. Y paso redoblado sobre los obstáculos. Y entonces vinieron, el mar se abrió en dos y pudieron cruzar hasta la victoria. Bueno, este pasaje de Hebreos 11 nos habla de la fe de Moisés. Empezó hablando de la fe de los padres para proteger a su hijo porque había algo especial en él. Si Dios nos revelara lo que van a hacer nuestros hijos cuando van a nacer, pues nos sorprenderíamos. Algunos de nosotros nos daría mucho gusto de saber que Dios nos ha revelado que va a ser algo grande, o nos daría mucha tristeza de lo que va a pasarles, algo malo. Por eso es que los padres debemos tener propósitos bien claros y firmes de instruir a nuestros hijos. Por eso dice el sabio Salomón, instruye al niño en su camino, para que cuando él sea viejo no se aparte de ese camino. ¿Y qué es lo que enseñamos a nuestros hijos? Dice, hay que amarlos, hay que protegerlos, hay que guiarlos, hay que disciplinarlos para que crezcan como creció Moisés, que llegó a ser un gran líder que Dios hasta tuvo que desaparecer su cuerpo, porque si no, los israelitas lo hubieran adorado, lo hubieran embalsamado y lo hubieran adorado, pero Dios quiso que mejor desapareciera su cuerpo. Y más tarde, muchos años después, en los días de Jesucristo, aparece junto al profeta Elías, y además en medio estaba Jesús. Y el Padre dijo, óiganlo a él. No a Moisés, no a Elías, pero óiganlo a él. Ahí está representando la ley y la profecía, pero Jesús está en medio, que es el que nos da la gracia para ser salvos. De manera que la fe de Moisés tiene mucho que enseñarnos, a tomar las mejores decisiones, a no temer la ira peligrosa y también a caminar rumbo a la victoria. Yo no sé cuál es la circunstancia, el propósito, la situación de su vida, pero Dios tiene muy bonitos planes para usted y los suyos. Hay que abrazarnos de las promesas de Dios y caminar sobre los obstáculos que Dios sabrá abrir paso para nosotros. Ha sido una bendición estar con ustedes, hermanos. ¿Qué le parece si continuamos la próxima semana para hablar todavía sobre los héroes de la fe? Hablaremos sobre los muros de Jericó que cayeron por fe. Que Dios les bendiga muy ricamente. Espero contar con su sintonía la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal.